mis primeros artículos que publiqué fue sobre la ley, porque estaba el tema del protocolo de Palermo y que México quería, que lo había firmado por supuesto, pero no tenía una legislación que empatara con eso. Ese fue uno de mis primeros artículos y tenía que ver con haber encontrado, detectado una víctima, ¿no? Una víctima de la ciudad de Oaxaca que fue explotada sexualmente en Reynosa, Tamaulipas, por un grupo criminal que se hacía llamar Los Zetas. Nunca fueron detenidos, por lo tanto no sabemos si pertenecían o no a Los Zetas, pero el daño que le causaron a la niña es de por vida. La primera vez fui en 2009 y tenía como muy poca información, lo confieso, sobre todo el fenómeno Tenancingo. Fue a raíz de una entrevista que le hice a una víctima de un padrote de Tenancingo. Y me lleva la mamá de la víctima. Hacemos un recorrido en un coche con placas de la Ciudad de México y la mamá me dice, tenga cuidado, vamos a salirnos porque nos empiezan a seguir una señora en una esquina, un niño en una bicicleta en otra esquina, un señor arriba de una azotea y se hacen señas con espejos, como que iban siguiendo nuestra ruta dentro del pueblo. Duramos un buen rato, tomamos las primeras imágenes que yo tuve de las casas de Tenancingo. No hay razón ni forma que tú te expliques cómo construyen casas de 5 pisos a todo lujo, estilo californiano, con acabados de lujo. ¿Cómo? ¿Con qué recurso? No hay industria, no hay comercio, el campo no es boyante, es la naturalización de la economía de la violencia en un pueblo en donde el oficio del padrote que explota sexualmente a mujeres, adolescentes e incluso a niñas se ha naturalizado incluso por sus familias. ¿Cómo los padrotes lo cuentan y las víctimas también? De que ellos se van capacitando. El tío, el papá, el abuelo le enseña a las siguientes generaciones cómo echarle el verbo a las chavas, cómo acercarse a ellas, pero principalmente cómo identificarlas. ¿Cómo saber cuál es la presa más vulnerable a la que tienen que cazar con Z para llevársela, engancharla y meterla en sus redes? Las trasladan a Tenancingo y en Tenancingo las insertan dentro de sus familias, las familias de los padrotes. Y ahí empieza el sometimiento de la familia y del padrote para que ellas vayan perdiendo voluntad. Y este sometimiento tiene que ver con una violación sexual, tiene que ver con el abuso emocional y con el abuso psicológico y físico. O sea, es un sometimiento muy fuerte a la víctima en pocas semanas, porque el padrote no puede invertir mucho tiempo, dicho por ellos, cuando ya la necesita trabajando en la Merced. En la Merced se hicieron una serie de operativos que permitió incluso el rescate de víctimas, clausura de hoteles. Eso para los padrotes fue una modificación de su modus operandi, que no significa que se hayan ido de la Merced, ¿no? Pero instalaron nuevos centros de explotación de mujeres. Y te puedes dar una vuelta por la carretera federal de Tlaxcala, Puebla, la salida a Veracruz y Oaxaca, y está lleno de hoteles de paso, cuando no de cuartuchos. No ha habido una sentencias que marquen un hito y que generen temor para los padrotes. Entonces, lo único que se ha hecho de alguna forma es generar un efecto cucaracha. Ok, aquí hay operativos, me muevo para acá. Aquí hay operativos, me muevo para acá, me muevo para acá. Pero, por ejemplo, en Sullivan, hacen operativos, se modifican nada más las rutas. Y las rutas van de la Merced hasta Nueva York. Entonces, la autoridad también es nuestra autoridad, México, desde abajo, que es la policía, la persecución del delito, las sentencias de los jueces, las legislaciones, la prevención del delito. O sea, es una escala de muchas responsabilidades que están pendientes para las víctimas y para la sociedad. Cuando oyes a la gente decir, es que el sexoservicio es el oficio más antiguo del mundo, creo que lo estamos naturalizando, ¿no? Y atrás de la sexoservidora, ¿qué hay? ¿Un padrote? Nos hemos hecho la pregunta. Eso como sociedad nos pone como responsables del tema. La otra, creo, y lo he visto y lo he documentado, la legislación punitiva no ha sido suficiente y se necesita prevención. Y parte de la prevención es castigar el consumo. Yo creo que sin cliente no hay trata.
porque el hecho de que nosotros como país permitamos el consumo abiertamente, los padrotes saben que ahí está el negocio. Y por eso un padrote te puede decir, yo ya no vendo grapas, vendo mujeres, porque está permitido. Está permitido que yo las venda porque no hay una ley que me persiga hasta que me encuentre, y si me encuentra es laxo el castigo, pero además el consumidor es completamente libre para hacerlo.